Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a este programa por Israel en Voz, en el que saludamos a Israel Winiki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, muy bien, aquí de nuevo en este programa que nos acercas cada semana aquí a Radio Sefarad para hablarnos de actualidad. En este caso, hoy nos hablarás de la UNRWA y también de educación. No sé cómo lo tildas tú. Sí, en cierto modo es educación, para el lado contrario de lo lógico, pero es educación. En realidad no es algo nuevo. Vamos a empezar, si me permiten, un poco historiando el tema. En 1952, si mal no recuerdo, las Naciones Unidas establecen la UNRWA, una agencia destinada a ocuparse de los refugiados palestinos, de los refugiados árabes, única y exclusivamente de ellos. Una agencia promovida por los países árabes, por supuesto, por la Liga Árabe. Esa agencia de las Naciones Unidas empezó instalando escuelas en los campos de refugiados. En un principio, esas escuelas fueron transformadas en campos de entrenamiento de terroristas, los Fedayeen. Muchos de los peores terroristas salieron de esas escuelas. Muy bien, pasó el tiempo, la UNRWA siguió existiendo, es el mayor foco de corrupción que existe en la zona. Es un gran absurdo porque mientras hay millones de verdaderos refugiados, la UNRWA, como ya se sabe, se dedica no solo a los que en 1948 salieron de lo que hoy es Israel, que se calcula que quedarán unos 30.000, sino de sus hijos, nietos y bisnietos. O sea, alguien que nació en el Líbano, o que nació en Siria, o que nació en Jordania, o que nació en Egipto, sigue siendo un refugiado palestino. Lo mismo que uno que está viviendo en Chile, o que nació en Chile, que nació en Francia, siguen siendo refugiados palestinos, siguen siendo protegidos por la UNRWA. Mientras hay millones de verdaderos refugiados que están pasando verdaderas penurias. Ahora bien, los países europeos, las Naciones Unidas y Estados Unidos colaboran con la UNRWA dándole dinero para los gastos. En un principio hubo un gran revuelo, porque en los libros de texto de la UNRWA se enseñaba antisemitismo, odio a Israel, odio a los judíos, se instigaba la violencia y el terrorismo. Por supuesto, la UNRWA juró y perjuró que iba a cambiar los textos. No sé si los cambiaron, pero ahora UNWatch revela que más de 100 casos de empleados de la UNRWA que utilizan las redes sociales para promover el odio hacia Israel y los judíos. Es un comportamiento que se cree mucho más generalizado, ya que la misma organización fracasa constantemente en mantener la política de tolerancia cero para el racismo. Es que en realidad no les interesa. Publican en las redes sociales, apoyan el terrorismo, festejan la muerte de judíos y de Israel en general y de israelíes en particular. Pero esto sabemos que mientras exista la UNRWA va a ocurrir. No nos olvidemos que, por ejemplo, en el 2014, en el enfrentamiento entre Israel y Hamás, las fuerzas israelíes encontraron en una escuela de la UNRWA almacenados misiles. Esos misiles fueron entregados a los dirigentes de la UNRWA en Gaza, quienes a su vez se los devolvieron a Hamás. Algunos ejemplos que puedo dar
es que uno de los educadores, un profesor de matemática en Gaza, Naed Sharawi, quien compartió un video de Adolfo Hitler con citas inspiradoras para enriquecer e iluminar sus pensamientos y mentes. Otro maestro de la UNRWA, Husni Masri, en la Autoridad Palestina, publicó teorías de conspiración antisemitas según las cuales los judíos son responsables de la pandemia y crearon, que controlan el mundo, crearon el coronavirus y buscan destruir al Islam. Ahora, ya otro ejemplo, Shadi Shehada, un ingeniero de proyectos de la UNRWA en Gaza, celebró la masacre de los atletas olímpicos en Múnich en 1972. Se dan 113 casos de incitación a la violencia. En conclusión, para no alargarlo demasiado, la UNRWA ya no tiene razón de ser, porque no existen los famosos refugiados palestinos. No nos olvidemos que muchos de los campamentos de refugiados, entre comillas, están en territorios palestinos autónomos, como ser territorios de la Autoridad Palestina o en Gaza. O sea, no pueden ser refugiados en sus propios territorios. La UNRWA tiene que desaparecer y los fondos, los millones de dólares que se invierten en la UNRWA tienen que ir a los verdaderos refugiados. Pues con este asunto que abre el programa de hoy en Por Israel en Voz, llegamos hasta la segunda y última parte del programa para que nos hables, Israel, de ese barco que ha sido fletado por Israel. Sí, es un barco de, si mal no recuerdo, de bandera japonesa, que fue fletado por Israel, el Mercer Street, y el día 29 un dron iraní explotó en el barco, matando a 2 de los tripulantes, un británico y un rumano. Estados Unidos, Reino Unido e Israel están seguros de que Irán está detrás del ataque al barco. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, hicieron declaraciones de que Irán estaba detrás del mortífero atentado del viernes frente a la costa de Omán, horas después de que Irán negara su participación, una medida que el primer ministro calificó de cobarde. Aclaremos, antes de que Estados Unidos y Gran Bretaña opinaran sobre el tema, ya en el sitio Hispan TV se había hablado de otra victoria de la resistencia contra los israelíes con el ataque al barco. Ahora lo niegan completamente. Se determinó con absoluta certeza que Irán fue el responsable del ataque. Existe evidencia de inteligencia. Por supuesto, Israel lleva el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El ataque este ataque, por supuesto, no va a quedar sin respuesta. Lo importante es que no solamente Estados Unidos y Gran Bretaña certificaron que fue Irán el responsable, sino que le están dando luz verde a Israel para responder a este ataque. Es más, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel están trabajando para una respuesta concertada al ataque con varios socios internacionales. En una palabra, Irán en este momento está al borde de sufrir represalias por parte de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y todavía, cuando niegan en Irán su participación,
el ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo que el régimen sionista ha creado inseguridad, terror y violencia. Teherán condena estas acusaciones sobre la participación de Irán. Es que ya el mundo sabe quién promueve el terror y la violencia en el Medio Oriente, y ahora los iraníes se van a tener que atener a las consecuencias. Y creo que van a ser muy, muy dolorosas. Por empezar, ya Israel está presionando en el Consejo de Seguridad para que condenen a Teherán. Después de la parte diplomática, estoy seguro que va a venir la acción. ¿Cómo? No se sabe, pero que va a venir seguro. Bueno, pues dejamos esa cuestión en el aire. Nosotros terminamos aquí Por Israel en Voz. Gracias, como siempre, Israel Winnicki, por hacer lo posible aquí en Radio Sefarad. No hay por qué, y será hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, y a los oyentes les recordamos que pueden acceder a contenidos relacionados con estos que Israel Winnicki nos comenta en cada Por Israel en Voz en la página web porisrael.org.